Buenos días, aspirantes a estudiantes de medicina. Venimos a presentarle el tema del sistema reproductor femenino. Somos de la escuela IESI, de la licenciatura de médico cirujano, segundo semestre. Vamos a tocar los temas más importantes y fundamentales de ese sistema. Y mi equipo está siendo integrado por Eduardo Antonio Pérez López, José Ángel Crispín Barrera, Jesús Ángel Ojeda Mendoza y un servidor, Ángel de Jesús Aragón Osorio. Como ya nos habíamos presentado anteriormente, ahora vamos a abarcar las generalidades del sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino me es dividido en dos grupos, genitales internos y genitales externos. Los genitales internos me lo conforman los ovarios, los oviductos, el útero y la vagina, y los externos son conformados por los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Como dice acá en este apartado, el aparato reproductor femenino tiene distintas funciones en el humano y en los animales. Está involucrado en la reproducción, la gestación y funciones hormonales importantes. Vamos a empezar hablando de los ovarios. Los ovarios son órganos que se encuentran suspendidos en la cavidad peritoneal a través de un pliegue del peritoneo denominado mesovario. Estos mismos poseen dos regiones, la corteza y la médula. También son los encargados de la producción de hormonas sexuales femeninas, que es la progesterona y el estrógeno. Bueno, en la cavidad peritoneal a través de un pliegue peritoneo denominado mesovario. El crecimiento y maduración de los ovocitos que logra ser ovulados están directamente influidos por la secreción de la hormona folículo estimulante, esta derivada por parte de la adenohipófisis. Nosotros contamos con 4 tipos de folículos, empezando por los primordiales, de ahí los primarios, secundarios y de Graf. Cada uno tiene una división en concreto o cada uno está en un diferente estadio donde se forman diferentes cosas. Vamos a hablar igualmente de la ovulación. La ovulación es un proceso mediado por hormonas cuya consecuencia es la liberación del ovocito secundario. Las hormonas luteinizante y folículo estimulantes producidas por la hipófisis promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir estrógeno y progesterona. Aquí va algo curioso, unas horas antes de que se lleve a cabo la ovulación, en la adenohipófisis se induce la liberación masiva de folículo estimulante y luteinizante, o FSH y LH. Durante la ovulación, el ovocito secundario en el folículo maduro atraviesa toda la pared folicular y el epitelio superficial del ovario. Llega a un punto donde toda la sangre se acumula en un solo lugar y a esta zona que hace protrusión se le denomina estigma. Ahora sí, a continuación vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Antes de empezar, cabe recalcar que el ciclo menstrual es de 3 fases. Tenemos la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Cada fase conlleva un tiempo en días que se tienen que cumplir para que eventualmente dé con el día número 28 y se repita este ciclo. Comencemos con la fase menstrual. En condiciones normales, el ciclo menstrual es de aproximadamente de 28 días y se divide en 3 fases. La fase menstrual es la primera del ciclo y se caracteriza por la descamación de la capa funcional del endometrio que se encuentra en el útero. Ya habíamos tocado este tema de que esta es la capa que se cae o se descama. En esta parte el cuerpo amarillo deja de funcionar alrededor de los 14 días después de la ovulación, reduciendo las concentraciones de progesterona y estrógeno. Unos días antes de que inicie la hemorragia, la irrigación sanguínea a la capa funcional del endometrio se suprime por las contracciones intermitentes de las arterias helicoidales. Estas contracciones hacen que las arterias como su nombre dice, se contraigan o se hagan un poquito más reducidas, y lo que produce este sangrado es que después de este tiempo estas mismas arterias se relajan, lo que hace que se desgarren. La fase proliferativa, también conocida como fase folicular porque ocurre al mismo tiempo que el desarrollo de los folículos ováricos, inicia cuando el flujo menstrual cesa alrededor del 4.º día y continúa hasta el 14. Aquí se puede dar lo que es el pico estrogénico. Recordemos que el pico estrogénico es cuando la mujer
está en el punto donde las hormonas están expresándose en mayor cantidad, lo que hace que el día 14 esta les permita oler un poco más bonito, vestirse un poco mejor, tener el pelo más brilloso, la piel más radiante, etcétera, etcétera. Esta etapa se caracteriza por la repitelización del recubrimiento del endometrio. Alrededor del día 14, la capa funcional del endometrio regresa por completo a su estado previo con un complemento total de epitelio, glándulas y estromas. Por consiguiente, tenemos la fase secretora. La fase secretora inicia después de la ovulación y se caracteriza porque el endometrio continúa su engrosamiento. Alrededor del día 22 del ciclo, el endometrio tiene un grosor de 5 milímetros y la fase secretora completa el ciclo a medida que se aproxima el día número 28. Y ya esto no es de mi tema, ya es punto y aparte, pero se tocará más adelante. Hola, ¿cómo les va? Para continuar con el siguiente tema, que es la fecundación y la implantación, soy su servidor Jesús Ángel Ojeda Mendoza. Les platicaré un poco de fecundación. La fecundación es la fusión entre los gametos femeninos y masculinos, espermatozoide y el óvulo. Esto se lleva a cabo en la ampolla del oviducto. Durante la ovulación es expulsado un ovocito secundario. Este ovocito es transportado hacia el útero a través de células o cilios epiteliales y se lleva a cabo por contracciones musculares del mismo órgano. Los espermatozoides son activados para fecundar al ovocito. Este proceso se llama capacitación. Y consta de, hay dos proteínas que se llama proteína ZP3. Esto permite, más bien especifica y que permiten el reconocimiento entre ambos gametos. La proteína ZP desencadena la reacción acrosomal, o sea, que consiste en la liberación de enzimas que degeneran la zona pelúcida. Degeneran o degradan la zona pelúcida. El espermatozoide primero debe penetrar la corona radiada para hacer contacto con la zona pelúcida. Después, ya que se ha degradado la zona pelúcida, el espermatozoide atraviesa el espacio perivitelino situado entre la zona pelúcida y la membrana del ovocito para fusionar su membrana plasmática con la membrana del ovocito. La fusión de ambas membranas desencadena un proceso que impide la polispermia, que significa que haya muchos espermatozoides, denominado reacción cortical. Una vez que se ha fusionado ambas membranas, los dos gametos, el núcleo del espermatozoide es depositado en el citoplasma del ovocito. Dicho evento estimula el gameto femenino para que complete la segunda división mitótica, formando un ovocito maduro o un óvulo. Enseguida, el núcleo masculino y el femenino se unen formando un cigoto diploide, el cual concluye en la fecundación. El tiempo estimado entre la ovulación y la fecundación es aproximadamente 24 horas. Y en este caso de que la fecundación no ocurra, el ovocito degenera y sufre fagocitosis, por parte de los macrófagos serán fagocitados. Vamos a hablar de la implantación. La implantación, el cigoto va a recorrer todo el camino del oviducto para llegar al útero, y esto sufre múltiples cambios de división mitótica. Se convierte hasta llegar a convertirse en un grupo esférico de células denominadas morula.
La mórula continúa sus divisiones y modificaciones hasta transformarse en blastocisto, en el que se pueden distinguir tres regiones: trofoblasto, embrioblasto y blastocele. El trofoblasto es la célula periférica que formará la porción embrionaria de la placenta. El embrioblasto, o masa celular interna, es un grupo de células adyacentes del trofoblasto que originan al embrión. El blastocele es la cavidad llena de líquido viscoso. El blastocisto llega a la luz del útero entre el cuarto y sexto día después de la fecundación. Y entre el sexto y séptimo día comienza a adherirse al epitelio uterino, posteriormente degrada e invade la pared uterina. Dicho proceso se conoce como implantación. Las células de la decidua aumentan de tamaño y su forma es redondeada y sintetizan prolactina y prostaglandinas y son capaces de almacenar glucógeno, el cual utilizará el embrión para nutrirse en etapas tempranas del desarrollo. Las células de trofoblasto también son estimuladas al estar en contacto con la pared uterina y proliferan con rapidez. Forman dos regiones celulares, que es el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El crecimiento del sincitiotrofoblasto erosiona la pared uterina y ese proceso permite la penetración profunda del blastocisto en el endometrio. Posteriormente, alrededor del 11º día de gestación, el epitelio endometrial se regenera y sobre el sitio de implantación. Y el citotrofoblasto, como el sincitiotrofoblasto, originan las capas extraembrionarias, denominadas apnios y corión. Esto sería todo por mi presentación. Les dejo con mi siguiente compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre el desarrollo de la placenta. La placenta permite el intercambio de sustancias entre la circulación materna y el feto, además que produce HCG, que es gonadotropina coriónica humana. Bueno, la placenta es un órgano altamente vascularizado y esta se produce durante la gestación. Además que esta placenta posee tejido materno y fetal, y esto es por lo que es considerado un órgano endocrino. Bueno, según la relación del sitio de implantación, es posible distinguir tres regiones diferentes en la decidua, como es la decidua basal, la capsular y la parietal. Bueno, la decidua basal es la porción que se localiza entre el sitio de implantación y el miometrio, y la decidua capsular, esta rodea el embrión y lo separa de la luz uterina. La decidua parietal es la región restante de la decidua que forma la pared uterina, como se logra observar en la imagen. En esta región de la decidua basal se forman vacuolas. Estas se llenan de sangre materna y por eso se les llama lagunas. Conforme avanza la gestación de las vellosidades, estas adquieren estructuras complejas que forman tres tipos de vellosidades, que son las coriónicas primarias, las coriónicas secundarias y las coriónicas terciarias. Bueno, estas están formadas por cordones celulares las primarias están formadas por cordones celulares del citotrofoblasto que extienden dentro de las lagunas, como ya habíamos mencionado antes. Estas aparecen en los días 13 y 14 de gestación. Las vellosidades coriónicas secundarias, estas están compuestas por vellosidades primarias rodeadas por una capa de citotrofoblasto. Estas aparecen en el día 16 de gestación. Y las vellosidades coriónicas terciarias comprenden vasos sanguíneos
localizados en el centro del mesenquima de las velocidades coriónicas secundarias. Estas aparecen después de la tercera semana de gestación. Bueno, ahora hablaremos sobre la vagina. La vagina es una estructura fibromuscular que comunica los órganos sexuales internos con los genitales externos, y esta pues se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. El epitelio que recubre la vagina es el plano estratificado no queratinizado. Bueno, ahora hablaremos sobre las paredes de la vagina. Estas contienen 3 capas, que son la mucosa. Esta cabe mencionar que las células epiteliales de la vagina sintetizan y depositan grandes cantidades de glucógeno por estímulo de los estrógenos. La segunda capa es la muscular, que está formada de músculo liso, dispuesto principalmente de forma longitudinal, cuyos haces se entremezclan con fibras dispuestas en forma circular. Y por último, la adventicia. Esta está formada por tejido conjuntivo fibroelástico, y que ésta las fija a estructuras circundantes. Dentro de esta capa se encuentra una vasculatura abundante y haces nerviosos. Bueno, ahora estas son imágenes representativas de las capas de la vagina histológicamente y anatómicamente. Como logran observar, la capa adventicia externa se ve de un modelito más translúcido. Después el músculo liso y la mucosa. Y anatómicamente, la mucosa es la parte más interna de la vagina. Después le sigue la submucosa, la capa muscular y la túnica adventicia o serosa. Ahora hablaremos sobre los genitales externos. Estas poseen revestimiento de epitelio preestratificado y terminaciones nerviosas libres, además con algunos corpúsculos. Y los genitales externos en conjunto se le denomina vulva. Ahora hablaremos sobre el monte de Venus. Esta es una prominencia redondeada sobre la sínfisis pubiana y está formada por tejido adiposo cutáneo. El monte de Venus posee abundantes corpúsculos de Meissner. Los labios mayores. Estos son 2 pliegues de piel longitudinales grandes que se extienden desde el monte de Venus y forman los límites laterales de la hendidura urogenital. Además, se caracteriza por tener una capa delgada de músculo liso y estar cubierto de vello pubiano y en la superficie externa. Bueno, los labios menores. Estos corresponden a 2 pliegues cutáneos que limitan el vestíbulo vaginal en las células profundas del epitelio, y hay una gran cantidad de pigmento de melanina. Al centro de cada pliegue está formado por tejido conjuntivo y sin tejido adiposo y una gran cantidad de vasos sanguíneos y fibroelásticos. Viene el clítoris. Esta se localiza entre los labios menores de la superficie y es una estructura eréctil homóloga como el pene. Está formado por 2 formaciones eréctiles pequeñas y que los cuerpos cavernosos tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios sensoriales. Y por último, el vestíbulo vaginal. En este espacio se encuentra una gran cantidad de glándulas tubulares denominadas glándulas vestibulares o de Bartoli y las glándulas menores o de Skene. Esta secreción de estas glándulas es una sustancia mucosa lubricante y es secretora cerca del orificio vaginal.